Buenas, soy Inge y esto es Inge Economic. Bueno, señores, hoy vamos a hablar sobre la fiebre del oro. Este episodio que podemos trasladarnos hacia el siglo XIX. El siglo XIX alrededor de 1800 y pico. Más adelante explicaré la fecha porque hay discusión por ahí. Este vídeo vamos a hablar sobre. Vamos a hablar técnicamente de la historia que pasó ahí. No vamos a hablar sobre el conflicto y nada, solo vamos a hablar de la fiebre que hubo ahí. Ya sé que hubo una serie de conflictos, pero solo vamos a hablar sobre el oro. Lo importante aquí, la plata, el money. Vamos a hablar de la cantidad de cómo una persona se aprovechó de esto, cómo afectó esto a Estados Unidos, porque la fiebre de oro se dio en Estados Unidos de América, USA. Y nada más que decir, vamos a explicar ya la historia sobre la fiebre del oro. Como dije antes, nos trasladamos, vamos a imaginar que estamos en 1800 y pico, concretamente en 1848. Un inmigrante, un inmigrante alemán, que raro que sea alemán en mi canal, se llama James. Una criada de esto, hay que recordar, estamos en 1848, donde hay esclavos, etc. Estaba recogiendo, una criada estaba recogiendo la camiseta y todo esto en la rueda, la típica rueda esa que es para coger oro, para el trigo, etc. Pues la criada encontró oro y fue corriendo a James. Dijo, mira James, mira, y encontró oro. Pero poca gente sabe que la historia de esta, que James no quería el oro. Más adelante me explicar por qué, porque es... Ahora vamos a explicar por qué no cogió el oro. Singe, te has pasado, mira que tus dibujos son una mierda, pero este se lleva el oro, menuda mierda ha dibujado. Gente, James era alemán. Y como, la idea de James no era forrarse de oro y nada, él quería un campo de inmigración, no un campo de concentración, esto es diferente. James él pensaba que cogemos a los inmigrantes y ellos en su tierra para cultivar y lo que producían, un porcentaje era para él. Esa es la idea porque en esta época estaba la Primera Guerra Mundial, había conflictos entre estados de Europa, estos países de Europa, y hubo mucha migración en Alemania, Inglaterra, etc. Pero lo que allí no constaba es que un señor, el dueño del río, porque la tierra era allí, pero el río de quién era, pues era el río de esto, al lado de California. Por eso, el dueño del río dice, ¿cómo que no hemos explotado esto? ¿Está loco? Ah, me olvidaba. Toda esta historia está en California, USA. Correcto, está en California. California, si no sabe, está en el este de Estados Unidos. Y gracias a encontrar el oro, todo esto, California creció un huevo. Y ahí se dio también el famoso salvaje oeste. Si quieren un video de hablando sobre el oeste, dale mucho like, por favor. Y hago un video del salvaje oeste, así, de cómo es la economía del oeste. Bueno, el oeste es otro tema, pero técnicamente el oeste entra con esto, Hay un déjà vu ahí. La prensa, el dueño del río, fue a la prensa, con la prensa se enteró porque dice, hostia, hay mucho oro. Los mineros abrieron una presa, inmigrantes de Nueva York, de Brooklyn, de su puta madre, lo leyeron así, hostia, hay oro, puta, qué ofertón. Pues mucha gente fueron para California. Bueno, viajé, dato curioso, busqué los viajes de cuánto tardaban antiguamente. Y sé cuánto tardaban de ir a California y todo esto. Por ejemplo, de Nueva York a California antiguamente tardaban un mes. Un mes.
El tamaño que tiene Estados Unidos, tarda un mes. Y otra razón muy sabrosa es que no paga impuestos. Si retrocedemos a esta época, en Estados Unidos, ahí se divide en diferentes estados. Y el estado de California, en California, posee, da a tomar por culo esta tierra. Porque hay que recordar, era un río, era territorio inmigrante, no había nada, era todo pobre. Dice, ve, ahí no con los impuestos que me van a dar un puto duro. El Estado. Pues, fue mal error para el Estado, porque si no, joder, hubiera recaudado, ¡pua! Pero vamos a hablar sobre esto, sobre lo que importa aquí. Y también te digo que si hubiera cobrado impuestos, seguramente menos gente iría, porque ño. Es que seguro ese, hostia, que no se paga impuestos y se fueron muchas empresas ya. Entonces, ¿quién fue quien más dinero ganó de la fiebre de oro? Pensarlo. Muchos dinero fueron para allá. Pero a los días se acabaron las provisiones. Pues un inglés pensó, hostia, pues si voy para allá y vendo cosas, pues gracias a esto se montó ya la famosa historia del hombre que se está con la caja. Dice, ven, tómate este batido y te hará súper fuerte. De ahí viene, de la gente, de los vendedores. En esta época se crearon los vendedores. Es una cosa que causó el género, que se crearon los vendedores. Para una persona estará bien y para otra persona estará mal. Otra cosa que pasó en las fiebres del oro, que cada vez había menos oro. Por oiga, si todas las personas fueron allá a explotar, habrá un momento que esto se acabe. Y la gente estará, hostia, puta, no hay nada. Pero hay mucha gente que se fueron y mucha gente se quedaron. Pero la gente que se quedaron fue porque unos viejos de allá le contaron una historia, que ellos creen que van a encontrar oro para volverse ricos, para irse con su familia. Tanto así que al día, para pagar su equipamiento, etc., necesitaban un gramo de oro. Y tardaban meses y meses para sacar este gramo de oro. Imagínate la pobreza que hubo en California en estos momentos. Y mucha gente murieron de hambre por no tener. Muchos miraron y otros encontraron oro. Lo más importante de Estados Unidos, lo que pasó sobre esto, fue que gracias a la fiebre del oro, mucha gente emigraron para allá. ¿Qué significa que emigraron para allá? Sencillo, querido amigo, que mucha gente vieron en la prensa que decía, hostia, hay oro ahí. Pues cogieron el primer barco, y se fueron para California. Se fueron a California, ayudó a la economía estadounidense, realmente el turismo, hay que pagar el transporte, esto aumentó la economía de Estados Unidos, y gracias a esto fue una de las razones que Estados Unidos es el país con más diversidad de personas, así que hay chinos, ingleses, españoles, etc. Espero que te haya aprendido algo en este vídeo. Dale like y suscríbete. Dale like para así hago la parte de Salvaje Oeste, hija. Y suscríbete para estar atento a mi contenido. Aquí se despide Inge. Adiós. ¿Este edificio de aquí cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Propia.